Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí va un video para explicar la implementación de, de una estructura que solicito en la guía, ya en la guía de preparación, que a propósito acabo de subir la actualización del código porque tenía un error en la documentación y un error en las llamadas de una de las funciones. Así que lo actualicé, es el que está en la guía 3 de la prueba 3. La guía de la prueba 3, perdón. Ya. Heap es el tema. Eh, Habían visto con el ayudante la implementación del heap. Acuérdense que hay dos tipos de heap, el min heap y el max heap. El min heap es un árbol binario completo donde en la raíz está el elemento más pequeño del conjunto, y el max heap es un árbol binario completo donde en la raíz está el valor mayor de todos, ¿ya? La regla que se cumple ahí es que el padre es mayor que sus hijos. En el max heap y en el min heap el padre es menor que sus hijos. Estamos usando una estructura estática para representar al heap. Es una estructura lineal, ya es un simple arreglo, y ustedes lo pueden evidenciar aquí donde estamos manejando la colección de elementos, en este caso solo de números enteros, ya, con el puntero. Entonces usamos después aritmética de punteros para poder acceder al resto de los elementos. Durante la ayudantía, o en la ayudantía, usted tuvo que haber realizado varias operaciones que tenían que ver con el heap en general, ¿ya? Que era intercambiar los elementos, poder saber, dado un nodo, dónde está el padre de ese nodo, dónde está el hijo izquierdo de ese nodo, dónde está el hijo derecho de ese nodo, una función para crear el heap, ¿ya? Ahí mirar la documentación, es súper importante que tenga la documentación nuestras librerías para que nosotros podamos ir viendo, ¿ya? Lo que me devuelve, los parámetros que necesito. Es súper útil a la hora de ir usando las funciones. Me crea el heap, insertar, yo le paso el heap, le paso el valor, ¿cierto? Y me devuelve un indicador si es que ese elemento se logró insertar o no. Ahí hay que tener un poco de cuidado porque a veces si yo pongo restricciones de que los elementos no se tienen que repetir, la implementación del insertar va a incluir eso, ¿ya? Así que básicamente es qué tan refinado podamos ser nosotros a la hora de incorporar nuestras propias reglas de inserción, desde el punto de vista de, por ejemplo, no permitir valores repetidos o dentro de un rango, ¿ya? Por decir algo. Está el heapify, que es una operación que permite restaurar, ¿ya? El heap para que mantenga esta característica que tiene de que el padre sea menor que los hijos, en el caso del min heap, y el padre sea mayor que los hijos, en el caso del max heap. Eso, hay una reestructuración de los elementos, ¿ya? Así como cuando ustedes reestructuraban el ABL para que quedara balanceado con las rotaciones, ¿cierto? Nosotros hacíamos esa operación. En el caso del heap se habla de este heapify, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? En la documentación, lo que les había entregado el ayudante, está aquí la especificación de que mueve el elemento hacia abajo, ¿ya? Para que se mantenga esa característica del heap. Y en el caso del max heap, que es al revés, ¿cierto? Ese movimiento es hacia arriba, o sea, tiende a subir el elemento para dejarlo en la ubicación correcta, porque como el max heap, el más grande, va arriba, si yo encuentro un número más grande, acuérdense que el árbol empieza a insertar nada más, y en los niveles más bajos no puede quedar el número más grande, entonces ahí lo hace subir. En este caso, en el caso del min heap, lo hace bajar. Por eso se habla del heapify down o el heapify up, dependiendo de si es min o es max. Las operaciones en esencia son las mismas, ¿ya? La diferencia está en la implementación de dónde acomoda el elemento, pero sigue siendo la misma. Hay ciertas cosas que son exactamente iguales. Después venía el extraer mínimo, porque como estoy hablando de un min heap, yo puedo sacar de la raíz el valor más pequeño, porque es el min heap. Entonces lo saca y lo vuelve a armar, hace los movimientos, los intercambios de valores, ¿verdad? Para que en la raíz quede efectivamente el elemento más pequeño de todo el conjunto. El vacío es la típica operación que se repite en casi todas las estructuras, en la pila, en la fila, en el árbol binario, ¿cierto? Para ver si es que esa estructura no tiene elementos, ya me devuelve un 1 o un 0. Y finalmente el ver por niveles, que
me va imprimiendo nivel 0, nivel 1, nivel 2 los elementos que están en esa ubicación, digamos, si lo miramos jerárquicamente, padre, hijo, etc. Eso es para el heap, el min heap, ¿ya? Habían visto, no sé si con el mismo nivel de detalle, la carga, es cómo usar el min heap. Y aquí estamos usando un archivo por la línea de comando sin validar, aquí me falta la validación. Estoy leyendo la fuente de datos, estoy leyendo una capacidad y una cantidad de eliminados, ya que yo pedía en ese momento eliminar del heap todos los elementos, los 3 o los 4, los 5, los más chicos, ¿ya? Y aquí implementábamos una función que casi siempre lo hemos hecho así. Tomamos una fuente de datos, que es un archivo TXT con palabras, con números, etc., y lo llevamos a esta estructura, ¿ya? En este caso es el heap. Hemos hecho el ejercicio tomando los datos y llevándolo a una tabla hash, tomando los datos y llevándolo a una ABL, tomando los datos y llevándolo a una BB, siempre. ¿Ya? Acá estamos tomando los datos y los estamos llevando a un min heap. Imprimo el heap original, luego elimino los mínimos, tantos mínimos como me lo indica el tercer parámetro en la línea de comandos, y luego muestro el heap después de haber eliminado. Si yo creo un archivo, voy a crear un archivo que se llama números.txt para poder probar esto. Aquí aparece el números.txt, que es un archivo que está vacío, y le voy a poner valores, ¿ya? El 15, el 25, el 3, el 1, el 5, el 6, el 51, el, no sé, el 7 y el 61, ¿ya? Esos valores los voy a generar ahí y voy a probar mi heap, mi min heap, que es el que vieron con el ayudante, con estos valores. Entonces voy a compilar mi gcc-wall -o uso menor, y este se llama uso, perdón, sí, bien digo uso heap, le puse nada más, uso heap.c. ok, el uso heap es el que utiliza en su, aquí utiliza el, no quería esto, utiliza su el heap.h, que es la implementación que les pasaron en la ayudantía, ¿ya? Entonces generando la, entonces vamos a ejecutar el uso menor, ¿cierto? Había que darle el nombre del archivo primero, vamos a poner número.txt, la capacidad con lo que lo voy a crear, le voy a poner, no sé, 50, tengo que asegurarme de que no hay ninguna variación de por medio, pero tengo que asegurarme de que sea un valor más o menos grande para que el total de elementos que yo vaya a generar quepan, digamos, en ese espacio. Recuérdense que es una estructura estática. Pero acá tengo pocos números, ¿no? Tengo 9 nada más, así que con 50 es más que obvio que van a alcanzar. Y quiero de ahí eliminar, o que me vaya mostrando, me muestre el heap antes y después de haber eliminado los 3 más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hace? Según la implementación que tenemos ahí, me imprime el heap inicial por niveles, ¿cierto? Que es el que está aquí, el heap original. En el nivel 0, es decir, en la raíz, si lo miro jerárquicamente, porque, insisto, está almacenado en una estructura estática. Nosotros estamos mirándolo, entre comillas, ¿cierto? Gráficamente por niveles, pero nosotros lo tenemos guardado en una estructura estática. Entonces, en el nivel 0, que es la raíz, ¿cierto? Debía quedar el valor más pequeño, que es el 1. Después, el otro cumple la misma regla, padre. Los hijos de 1 serían 3 y 6. El padre es menor que los hijos, por lo tanto se cumple 3 y 6. Los hijos del 3 son el 7 y el 5. ¿Ya? Acuérdense que es un árbol binario completo, es decir, que empieza a llenarse de izquierda a derecha. Entonces el 7 y el 5 son los hijos del 3 y se cumple nuevamente, el padre es menor que los hijos y así sucesivamente. Yo le pedí eliminar, cuando lo ejecuté, pedí eliminar los 3 pequeños, los 3 menores, y ahí está, 1, 3 y 5. Entonces, después de eliminar, ¿cierto? Empieza a hacer su acción de heapify, para poder ir reestructurando y manteniendo la propiedad del heap, es decir, del min heap, que es mantener en la raíz al valor más pequeño. Hace todas las reestructuraciones a medida que los va eliminando para poder mostrarlo, ¿cierto? El 1, el 3 y el 5,
y después de eliminar los 3 menores me dice esto es lo que queda. Ya en el nivel 0 vas a tener al 6 y en los otros los otros valores más pequeños. Si te fijas en el último nivel están los valores más grandes del conjunto, porque eso se trata de un min heap. Con el max heap, ¿qué es lo que sucede? Si tú miras la implementación, que insisto, yo la había subido inicialmente el lunes con la guía, pero tenía unos errores ahí que acabo de arreglar y acabo de subir, siendo ahora las 19:25 del día martes. Entonces, el max heap, las operaciones son exactamente las mismas desde el punto de vista de la funcionalidad. Los nombres cambian obviamente porque en la guía estamos pidiendo que usen el min y el max de manera conjunta, ¿ya? Entonces, si yo tenía una operación o una función que se llamaba create heap en el min y en el max, se confundía, ¿ya? Entonces tuve que ponerle el sufijo de max heap, intercambio max heap, padre max heap, hijo izquierdo max heap y así sucesivamente. Entonces, por ahí un poco la diferencia con los nombres. La estructura es exactamente la misma, cambia obviamente el nombre del tipo de dato y como les digo, las operaciones son las mismas, la diferencia es que tuve que ponerle el sufijo max heap para distinguir que se trataba de la operación en un max o en un min, que fue lo que les entregaron a ustedes en la ayudantía. Es la misma historia. ¿Dónde cambia? En el Heapify, porque en el Heapify, como lo explicaba hace unos minutos atrás, que esto es uno de los errores que tenía el código que había subido ayer, que aquí el elemento se mueve hacia arriba, ya, porque como el máximo tiene que ir arriba, yo tengo que ir subiendo los valores. Por eso se habla de un Heapify up, ya, y no de un Heapify down cuando lo hago bajar, porque el más pequeño debería quedar arriba, digamos. Entonces, acá las operaciones, si tú te fijas, la diferencia está en que estoy preguntando al revés, ya, mayor, menor, mayor en el caso del max heap, y en el caso del heap solo, si me voy al Heapify, que está aquí, la comparación es menor, ya, porque tengo que reubicar dependiendo de si el valor es menor, ya, o sea, por ahí pasa la diferencia. Completamente transparente para nosotros, porque en realidad nosotros lo que hacemos cuando usamos los heap, decimos que queremos insertar los valores nomás, ¿ya? Eso para nosotros como usuarios, ¿ya? Como quiero insertar un valor en el heap, llama la operación insertar. Que el insertar conlleve el reestructurar y todo lo demás, eso no es tema mío, ¿ya? Yo solo llamo al insertar y confío en que la implementación de los Heapify como métodos de restauración funcionan y de hecho lo hacen, ¿ya? Entonces tú tienes que preocuparte solo de llamarlos. ¿Qué hacemos aquí con el uso del max heap? Es la misma historia, ya, de hecho copié y pegué el uso heap con el max heap y le cambié los nombres, ¿no? Y aquí voy a jugar con el mismo conjunto de datos, de tal forma que tengo los mismos valores y debería poder eliminarme los 3 mayores, ya, en este caso serían el 25, el 61 y el 51. Entonces voy a compilar, le vamos a poner uso max y el código fuente se llama uso max heap.c, ¿ya? Lo compilamos, no tiene ningún error y lo vamos a ejecutar. Entonces uso max, ¿sí? Le vamos a dar, uso max, le vamos a dar el archivo de texto, números.txt, lo vamos a quedar con la misma capacidad del otro, 50 es más que suficiente, y quiero también eliminar los 3 primeros, lo mismo que hice con el mío. Entonces me debería mostrar el heap original, que este es el heap original. Si te fijas, el heap original por niveles, como es el max heap, en la raíz queda el mayor de todos, el 61. Si te fijas, cuando mirábamos acá arriba, teníamos el min heap arriba en el nivel 0, en el heap original, que daba el valor más pequeño de todos, ¿ya? Y acá los valores más pequeños están en los niveles más bajos, ¿ya? de mi heap. Entonces acá lo elimino los 3 más grandes, los 3 máximos, entonces tengo el 61, el 51 y el 25. Y ahí me queda mi heap por niveles, que es una cuestión visual nada más, porque internamente están todos guardados secuencialmente. Secuencialmente en el sentido del arreglo, no necesariamente está uno al lado del otro. Quedan los valores, los otros 6 valores que no eran los 3 más grandes, ¿ya? Ahí está la implementación, la diferencia. Acá donde está lo que debes saber aplicar es cuándo usar un min
heap o un max heap. La operatoria está, te van a pedir en la prueba que tú tomes la decisión de qué hacer, ¿ya? ¿Qué uso? Una vez que tomes esa decisión, te vas a la implementación que corresponde con las funciones que corresponde de acuerdo a lo que quieras hacer. Insertar los elementos, eliminarlos, lo que fuera que te estén pidiendo. ¿Ya? Tienes que tener claridad ahí respecto de qué es lo que vas a usar. Y una vez que decidas eso, ya puedes usar la operatoria o la funcionalidad asociada a eso. Recuerda el hecho de que tienes que cargar los datos de un archivo de texto y llevarlos a una estructura en particular. Acá estamos usando el mismo conjunto, el mismo TXT, ¿ya? Y nos dimos cuenta de que operaba de la misma forma porque tengo un cargar datos que se va al min heap o al man heap dependiendo de lo que yo quiera implementar. ¿Ya? El insertar en ambos casos me controla si logré incorporar o no el elemento, porque no estábamos permitiendo elementos repetidos. ¿Ya? También hemos hecho ese mismo ejercicio con la tabla hash, creo que lo hicimos con los árboles, etc. Eso es una cuestión que está en la implementación. En la prueba, si te piden valores repetidos o te impiden los valores repetidos, tienes que verificar si esa estructura ya controla eso. Si no lo controla, entonces tú tienes que ir implementando esa parte, ¿ya? Pero tienes que tener esa salvedad. Espero que les haya servido de algo. La guía número 3 utiliza el max heap, por eso quise explicarlo. Ya el min heap ya lo tenían, ya lo habían visto con el ayudante. Y la idea es que puedan distinguir, como les digo, entre una estructura y otra, que fue lo que conversamos en la clase del día viernes. Ya distinga cuándo usar qué cosa, porque va a tener que tomar la decisión de qué es lo correcto para un cierto tipo de caso de uso. ¿Ya? Eso sería, espero que les sirva de algo la guía, por favor, para que puedan aplicar todos los conceptos que teóricamente hemos hablado y que necesitan llevarlo a la práctica desde el punto de vista del código. Que estén muy bien y nos vemos el día de la evaluación número 3. Adiós.